La madrugada del 3 de agosto de 2023, en la isla de Koh Phangan, Tailandia, un joven español llegó a la comisaría local para informar sobre la desaparición de su amigo, un cirujano colombiano. Lo que parecía ser una búsqueda rutinaria se convirtió en una escena macabra cuando un recolector de basura encontró restos humanos en una bolsa de fertilizante. Las autoridades rápidamente se enfocaron en el joven español, cuyo comportamiento extraño y declaraciones perturbadoras transformaron el caso en algo aún más inquietante. Bienvenido a Nocte Horror, Crimen y Misterio. Prepárate para sumergirte en las historias más oscuras. Si no quieres perderte ningún misterio, suscríbete y activa la campanita. Lo que viene a continuación es tan fascinante como escalofriante. Daniel Sancho Bronchalo, nacido en 1994, es hijo del actor español Rodolfo Sancho, conocido por sus papeles en El Ministerio del Tiempo y Mar de Plástico. Su madre, Silvia Bronchalo, dejó la actuación tras su nacimiento. Rodolfo y Silvia se conocieron en una escuela de interpretación, pero se separaron en el año 2000. Más tarde, Rodolfo encontró el amor en la actriz Xenia Tostado, con quien formó una familia, incluyendo a su hija, Jimena. Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto del legendario Sancho Gracia, famoso por su papel en Curro Jiménez, se encuentra ahora en el centro de una tragedia. La muerte de su abuelo en 2012 fue una gran pérdida para la familia, y Daniel, que estaba muy unido a él, sufrió profundamente con su partida. Rodolfo Sancho siempre hablaba con orgullo de su hijo, conocido como chef y empresario, con un lujoso canal de YouTube. Aunque Daniel vivía una vida de lujo y aventuras, el destino tenía para él un giro oscuro. Ahora, toda la atención está puesta en él por un caso macabro. Edwin Arrieta, un cirujano plástico colombiano de 44 años, viajó a Tailandia para unas vacaciones. Especializado en rehabilitación y procedimientos estéticos, Edwin era conocido por su generosidad, ofreciendo cirugías gratuitas a quienes más lo necesitaban. A pesar de su éxito profesional, llevaba una vida modesta, centrado en ayudar a los demás y disfrutar de la vida. Edwin Arrieta, un exitoso cirujano plástico de Montería, Colombia, fundó una clínica de renombre y comenzó a apoyar económicamente a su familia. Amante de los caballos y los viajes, Edwin encontró un trágico final en Koh Phangan, Tailandia. Daniel Sancho y Edwin se conocieron a través de una aplicación de citas, y lo que empezó como una relación en línea evolucionó a una amistad cercana. Edwin, que planeaba mudarse a Madrid, le proporcionó a Daniel una tarjeta de débito como muestra de apoyo. Ambos acordaron encontrarse en Tailandia para asistir a la famosa fiesta Full Moon. Daniel llegó a la isla el 31 de julio de 2023 y se alojó en el Panbiman Resort Koh Phangan, donde Edwin había reservado una habitación. Sin embargo, Edwin nunca llegó a registrarse en el hotel. Daniel se encargó tanto del check-in como del check-out, mostrando un conocimiento detallado de la reserva. Al llegar, Daniel alquiló una moto para explorar la isla, y los mensajes intercambiados entre ellos ofrecen pistas inquietantes sobre lo que realmente ocurrió. El 2 de agosto, Edwin Arrieta llegó a Koh Phangan y como muestra de su emoción, le envió una foto a Daniel Sancho. En tono de broma, Daniel comentó sobre el barco en el que viajaba Edwin y expresó su impaciencia por la demora. Edwin, intentando seguir la broma, mencionó que daría una vuelta antes de encontrarse con Daniel. Sin embargo, las conversaciones comenzaron a tornarse tensas cuando Edwin hizo un comentario irónico sobre dar una vuelta por el mar, lo que irritó a Daniel. A pesar de estos roces, Edwin intentó mantener un ambiente ligero, pero Daniel seguía mostrando señales de enojo. Más tarde, Daniel le envió instrucciones para que Edwin lo encontrara en el puerto, mencionando que la lluvia podría ser un problema y sugiriendo esperar en un restaurante cercano. Aunque un mensaje de Daniel sobre la lluvia generó algunas especulaciones, él simplemente se refería al clima. Finalmente, Daniel recogió a Edwin en moto y lo llevó al bungalow número 6 del Haad Salat Villa, donde se hospedaba. Esa misma noche, Daniel asistió a la fiesta de la luna llena con dos mujeres que había conocido en un bar. Durante la noche del 2 de agosto, la situación tomó un giro inquietante. Daniel Sancho comenzó a enviar mensajes que reflejaban una creciente desesperación por la falta de respuesta de Edwin Arrieta. «Chiqui, ¿dónde estás? Estoy con una volada terrible». «¿A dónde te has ido?», escribió en uno de los mensajes. En otro, expresó: «Chiqui, ¿dónde estás? Estoy muy preocupado. Hace horas que no te veo».
En su último mensaje dejó claro su miedo: voy para el hotel. Chiqui, por Dios, espero que estés ahí y que simplemente hayas perdido el móvil o la bolsa. Al día siguiente, la hermana de Edwin, Darling Arrieta, intentó contactar a Daniel a través de Instagram, preocupada por la falta de noticias de su hermano, algo muy inusual en él. Daniel le explicó que había perdido contacto con Edwin en la playa, y ante la creciente preocupación de Darling, ella le pidió que denunciara la desaparición. Daniel Sancho acudió a la comisaría para reportar la desaparición de Edwin, alegando que sus heridas eran el resultado de un accidente con rocas en la playa. Aunque parecía preocupado, la policía comenzó a sospechar de su versión. Durante el interrogatorio, Daniel fue cuestionado sobre los últimos lugares donde había visto a Edwin y otros detalles importantes. Mientras tanto, en el vertedero de la isla se encontraron bolsas con una pelvis y restos de intestinos humanos, lo que generó serias dudas sobre la versión que había dado Daniel. La búsqueda en el vertedero se intensificó, y pronto se hallaron más partes de extremidades, una camiseta, unos pantalones y un ticket de supermercado fechado el 1 de agosto. Además, en el desagüe del hotel donde se hospedaban se encontraron sangre, cabello y otros restos que fueron confirmados como pertenecientes a Edwin. Con toda esta abrumadora evidencia, el 5 de agosto, Daniel Sancho confesó el crimen, diciendo: «Soy culpable, pero Edwin me tenía atrapado. Me mantenía como rehén en una especie de prisión». Fue arrestado de inmediato y colaboró con la policía en la reconstrucción de los hechos. El caso sorprendió al mundo entero, dejando una pregunta crucial: ¿qué pudo llevar a Daniel a cometer un acto tan violento en un lugar que parece tan paradisíaco? Si este vídeo te ha enganchado, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuros casos y misterios. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo este tipo de contenido. También me encantaría saber tu opinión, así que no dudes en dejar tu comentario y compartir este vídeo con aquellos que también disfrutan de estos temas. Daniel admitió que tuvo encuentros sexuales con Edwin, pero aseguró que no fueron consensuados. Describió un momento de desesperación en el que, según él, Edwin intentó forzarlo a mantener relaciones sexuales, y en ese instante, Daniel reaccionó violentamente, golpeándolo y provocando la muerte accidental de Edwin. Después de lo sucedido, Daniel decidió desmembrar el cuerpo de Edwin y repartir las partes en varias bolsas. Algunas fueron desechadas en la basura, mientras que otras las arrojó al mar. Tras su confesión, la policía llevó a Daniel a la habitación del hotel, donde, con la ayuda de una intérprete, recreó los eventos de esa noche en inglés, todo grabado en vídeo. Las imágenes mostraron una visión perturbadora de lo que ocurrió. En la recreación, se ve como Daniel y Edwin tienen una discusión que se vuelve violenta. Edwin se dirige al baño, y en un momento crítico, Daniel le da un puñetazo en la cara, haciendo que Edwin se golpee contra el lavabo. Luego, Daniel lo golpea en la cabeza, dejándolo inconsciente. Arrastró el cuerpo hasta la ducha para evitar que la sangre se coagulara y abrió el grifo de agua. Con el agua corriendo, Daniel utilizó herramientas que había comprado previamente para desmembrar el cuerpo de Edwin en unas 17 partes. Este proceso le llevó aproximadamente 3 horas. Daniel incluso mostró a la policía un dibujo que hizo, detallando cómo dividió el cuerpo. Luego, metió las partes en bolsas de plástico para deshacerse de ellas. A las 7 de la noche, Daniel intentó alquilar un kayak para arrojar las bolsas al mar. Aunque las propietarias del kayak inicialmente se mostraron reacias, un ofrecimiento de 1.000 euros las convenció. Daniel hizo 2 viajes al mar para deshacerse de las bolsas. Luego, usó la moto que había alquilado para transportar una bolsa de deporte con más restos de Edwin, siendo captado por las cámaras de seguridad. Finalmente, a las 6 de la mañana, hizo un último viaje en kayak para deshacerse de una bolsa que contenía la riñonera, el móvil y la documentación de Edwin. Después de arrojar las bolsas al mar, Daniel regresó al hotel, donde limpió la habitación y realizó el check-out al día siguiente como si nada hubiera ocurrido. Incluso llegó a publicar en sus redes sociales, mostrando su desayuno matutino. Una mochila negra, que olvidó en el hotel, fue posteriormente recuperada por la policía, y dentro de ella encontraron un cuchillo y una gasa con sangre. La investigación en el vertedero reveló un ticket de compra que fue clave para el caso. Este ticket mostraba que Daniel había adquirido cuchillos, una sierra, bolsas, cinta adhesiva y productos de limpieza un día antes del crimen, lo que ha generado un intenso debate sobre la posible premeditación de sus actos durante el juicio.
Antes de estos terribles eventos, Daniel Sancho llevaba una vida aparentemente destacada, en parte gracias a la fama de su padre, el actor Rodolfo Sancho. Sin embargo, las investigaciones revelaron que muchas de sus afirmaciones eran exageradas o falsas. Aunque se presentaba como un chef exitoso y propietario de un restaurante, se descubrió que tales afirmaciones no eran del todo ciertas. El lujoso ático donde grababa sus vídeos no era suyo, sino de un amigo. A pesar de haber completado un máster en la prestigiosa escuela de alta cocina Le Cordon Bleu, su participación en la gestión de un restaurante estaba inflada. El destino del dinero que Edwin le proporcionó para el restaurante y del supuesto establecimiento sigue siendo un misterio. El 7 de agosto, Daniel Sancho fue ingresado en prisión provisional en Tailandia, donde ha permanecido mientras el caso se desarrolla. Después de confesar su culpabilidad, pudo comunicarse con sus padres y recibió la visita de su abogado. Debido a las restricciones por COVID-19, fue puesto en aislamiento, siguiendo el protocolo de cuarentena de la prisión. Silvia Bronchalo, su madre, fue la primera familiar en visitarlo. Los resultados de la autopsia fueron contundentes. Edwin Arrieta no murió instantáneamente tras el altercado inicial. Primero, se peleó con Daniel y se golpeó la cabeza contra el lavabo. La causa definitiva de su muerte fue una herida de degollamiento que Daniel le infligió después de la pelea. Un mes después de su ingreso en prisión, Rodolfo Sancho, padre de Daniel, viajó a Tailandia para visitar a su hijo. Durante su visita, expresó sus condolencias a la familia de Edwin. El 25 de octubre, la Fiscalía de Samui presentó su informe, acusando formalmente a Daniel de asesinato premeditado y ocultación de cadáver. En noviembre, Daniel Sancho se declaró inocente, argumentando que la muerte de Edwin fue accidental, ocurrida durante un forcejeo. El juicio se programó para realizarse entre el 8 de abril y el 3 de mayo de 2024, con la participación de 57 testigos. Durante el primer día del juicio, se presentaron los alegatos iniciales de la defensa, la fiscalía y los abogados de la víctima. Este caso ha dejado al mundo en shock, planteando serias preguntas sobre qué llevó a Daniel a un acto tan extremo y violento, y qué desenlace tendrá finalmente este oscuro episodio. El 9 de abril comenzó el juicio de Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta. En Tailandia, los casos de asesinato premeditado pueden llevar a la pena de muerte, y la fiscalía sostiene que el crimen fue premeditado y que Sancho intentó ocultar el cuerpo y destruir documentos. La defensa de Daniel argumenta que se trató de un accidente y cuestiona la validez de la confesión de Sancho, alegando irregularidades en el proceso. Hasta el 3 de mayo, el juicio continuó con la detallada reconstrucción de los eventos que llevaron a la detención de Daniel Sancho. Desde el 7 de agosto de 2023, Daniel permaneció en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui mientras se revisaban los hechos del caso, las pruebas y los testimonios presentados por la Fiscalía y la defensa. A pocas horas de iniciar el juicio por el asesinato de Edwin Arrieta, su padre, Rodolfo Sancho, sorprendió al público al colaborar con HBO Max para ofrecer su perspectiva sobre el caso en el documental El caso Sancho, episodio 0. El documental, que consta de 4 capítulos, aborda el caso y se emitirá en su totalidad después de la sentencia. Desde la cárcel, Daniel ha afirmado: "Mi objetivo es demostrar que fue en defensa propia. Fue una pelea que no empecé y que tuvo un desenlace fatal que nunca habría querido". Rodolfo Sancho ha defendido a su hijo, argumentando que actuó en defensa propia y que la capacidad de razonar puede verse afectada en momentos de pánico. A pesar de la gravedad del caso, ha expresado condolencias a la familia de la víctima y ha destacado que no permitirá que el miedo lo controle. También ha revelado que se enteró del caso a través de su hermano, sintiéndose como si estuviera en una película. Inicialmente en estado de shock, Rodolfo Sancho se contactó rápidamente con la embajada, asegurando que se puso en acción de inmediato. Explicó: "No es que haya vivido situaciones así antes, pero de inmediato me puse en acción. El objetivo era claro". El fiscal Yeerabat Sabaddichai, asistido por el despacho Hus Labs de Bangkok y el bufete español Ospina Abogados, está trabajando para demostrar que el asesinato de Edwin Arrieta fue premeditado. Aunque Daniel Sancho confesó el crimen, se declaró no culpable de asesinato premeditado, aceptando solo el cargo de ocultación de cadáver. La acusación busca probar que Sancho cometió asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena.
Entre el 9 y el 23 de abril, el fiscal citó a aproximadamente 30 testigos y presentó pruebas en la corte de Kosamui, incluyendo la confesión de Sancho, el informe forense y análisis de ADN. Durante el juicio, Sancho expresó: «No recuerdo si desmembré el cuerpo en 17 o 20 partes, distribuidas en 8 o 9 bolsas, y no puedo recordar qué órganos estaban en cada bolsa». Añadió que estaba asustado, confundido y lleno de emociones. En el primer día del juicio, declararon 4 testigos clave, incluyendo la mujer que descubrió el cuerpo en el vertedero y el empleado del hotel donde Sancho se hospedaba. En la tercera sesión, se presentó un dibujo hecho por Sancho que ilustra cómo seccionó el cuerpo de Edwin en 17 partes. Este dibujo se ha convertido en una pieza clave del juicio, posiblemente afectando la estrategia de defensa de Sancho, que se basa en su cooperación con la policía tailandesa. Una de las sesiones cruciales del juicio se centró en el testimonio de 2 policías que participaron en la elaboración del informe del atestado. Relataron que se enfocaron en Daniel Sancho después de que una trabajadora encontrara restos humanos en el basurero. Se les preguntó específicamente si el dibujo realizado por Sancho ayudó a localizar los restos de Edwin Arrieta. El juicio se realizó a puerta cerrada y no se ha divulgado una respuesta definitiva sobre el impacto del dibujo de Sancho. Sin embargo, dado que no se encontraron todas las partes del cuerpo de Edwin, parece que el dibujo no fue lo suficientemente claro o detallado. El 3 de agosto se descubrió una bolsa con la cintura de Arrieta, y al día siguiente se localizaron el muslo y la pantorrilla izquierda. Posteriormente, se encontraron los brazos y la cabeza, pero el torso nunca apareció. Esto plantea dudas sobre la sinceridad del dibujo de Sancho y podría complicar su situación al enfrentar posibles cargos adicionales por obstrucción a la justicia. El 25 de abril, Daniel Sancho y su padre, el actor Rodolfo Sancho, comparecieron ante el juez en el tribunal de Kosamui. La familia de Edwin Arrieta, representada por abogados tailandeses y el letrado hispano-colombiano Juan Gonzalo Ospina, también estuvo presente. Ospina testificó el 24 de abril, exponiendo la difícil situación económica de la familia de Edwin, quien era el principal sostén económico y cuya pérdida ha llevado a sus padres a enfrentar severas dificultades emocionales. Aunque Sancho confesó el crimen y el descuartizamiento en la comisaría de Pangan, durante el juicio alegó que la policía ha mentido en todos y cada uno de los documentos que presentaron en mi contra y que sus declaraciones fueron manipuladas. Esta afirmación se añade a la complejidad del caso mientras Sancho busca demostrar que el crimen fue el resultado de una pelea que terminó trágicamente en un accidente. El juicio de Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta comenzó el 9 de abril en el Tribunal Provincial de Samui, Tailandia. Sancho enfrenta la posibilidad de la pena de muerte, ya que en Tailandia el asesinato premeditado es castigado con severidad. La fiscalía trabaja para demostrar que el crimen fue premeditado, presentando pruebas como la confesión inicial de Sancho, informes forenses y análisis de ADN. Por otro lado, la defensa argumenta que la muerte de Arrieta fue un accidente durante un forcejeo y no un acto premeditado. La defensa excluyó al propio Sancho de los testigos, pero le ofreció su alegato final en el que reiteró que actuó en defensa propia, lamentando la pérdida de vida y el sufrimiento de la familia de Arrieta. Sancho admitió haber descuartizado el cuerpo de Edwin y esparcido los restos en diferentes lugares, incluyendo el mar, pero no se encontraron todas las partes del cuerpo, lo que generó dudas sobre la sinceridad de su dibujo que ilustraba cómo seccionó el cuerpo. La familia de Edwin Arrieta ha demandado a Sancho por responsabilidad civil, exigiendo una indemnización de 410.000 euros debido a la pérdida económica, el impacto en su salud y los gastos legales y de repatriación. Desde el 7 de agosto de 2023, Sancho está en prisión provisional en Koh Samui. El 25 de octubre, la Fiscalía presentó su informe acusando a Sancho de asesinato premeditado, ocultación de cadáver y destrucción de documentación. El juicio se concluyó el 3 de mayo y Sancho se enfrentaba a una posible cadena perpetua o pena de muerte. La reclamación subraya que Edwin Arrieta, de 44 años al momento de su fallecimiento, aún tenía una expectativa de vida laboral de 18 años y una esperanza de vida media de 29 años, dado que la esperanza de vida para los hombres en Colombia es de 73 años. El magistrado fijó la lectura de la sentencia para el 29 de agosto a las 10 de la mañana. Cuando tan solo faltaba un mes para la lectura de la sentencia, la defensa de Daniel Sancho presentó al tribunal de Koh Samui un informe de conclusiones que argumentaba que la muerte de Edwin Arrieta no fue premeditada, lo que podría conllevar la pena capital, sino el resultado de una pelea improvisada entre los dos hombres. El informe, de 31 páginas,
sostenía que el fallecimiento de Arrieta ocurrió de manera accidental. Aunque Ramón Chipirrás y Carmen Balfagón, quienes estaban previstos para declarar en el juicio que concluyó el pasado mes de mayo, no lo hicieron, el juez les permitió presentar este informe como parte de sus alegatos. Chipirrás, criminólogo y portavoz de la familia de Sancho, aclaró en Y Ahora Son Soles que este no es un informe nuevo. El documento resume los puntos más relevantes de otros escritos que la defensa ha presentado a lo largo del proceso. El informe examina varios elementos que, según los criminólogos, no son concluyentes en relación con la premeditación del crimen. Entre estos elementos se encuentra el alquiler del kayak, que Sancho utilizó para arrojar partes del cuerpo de Arrieta al mar, pero el informe cuestiona la relevancia de este hecho. También se menciona la entrega de documentos de identidad por parte de Sancho al alquilar una moto, lo que, según la defensa, no indicaría un plan criminal premeditado. En cuanto al ADN encontrado en los objetos hallados, solo se encontró ADN de Sancho y de la víctima en 2 objetos, una sábana y un guante. Aunque Sancho compró una sierra y bolsas de basura, el informe sugiere que esto no implica necesariamente premeditación. Además, se reportaron cuchilladas en la camiseta de Arrieta, pero el torso nunca fue encontrado. Los criminólogos Ramón Chipirrás y Carmen Balfagón realizan un análisis crítico de las conclusiones de la policía, argumentando que no hay premeditación, hay improvisación. Según ellos, no tiene sentido que Sancho hubiera dejado su huella biológica en el hotel reservado por la víctima y todos sus datos personales si realmente había planeado cometer un crimen. Además, el informe destaca que Sancho aparece en numerosas cámaras de seguridad en la isla de Copangán durante el tiempo en que se presume que ocurrió el crimen, lo que, según la defensa, cuestiona la idea de una planificación premeditada. Finalmente se ha dictado sentencia en el caso de Daniel Sancho, condenándolo a cadena perpetua por asesinato premeditado, descuartizamiento de la víctima y desaparición de su documentación. Además, se le impuso una indemnización de 4 millones de baht, 105.000 euros, a la familia de la víctima. A pesar de haberse mostrado optimista, Sancho no logró que el juez aceptara la defensa de homicidio involuntario en defensa propia. La decisión marca su traslado de la cárcel de Samui a la prisión provincial de Surat Thani, y luego a la de alta seguridad de Bang Ban en Bangkok. Aunque se libró de la pena de muerte, su retractación de la confesión inicial complicó su situación. En Colombia, la familia de la víctima considera que se ha hecho justicia, aunque la indemnización es menor de lo esperado. Las partes tienen un mes para apelar la sentencia. Gracias por acompañarnos en Nocte Horror, Crimen y Misterio. Si quieres estar al tanto de más casos y secretos, suscríbete y activa la campanita. Deja tu comentario y comparte el vídeo. Hasta la próxima noche de misterio.